Vamos a saludar a esta hora a Leandro Domínguez, el director de la ONG Análisis Político para América Latina, además experto en economía y política argentina. Está en pantalla. Gracias por acompañarnos esta mañana en NTN 24. ¿Qué tal, Carlos, Diana? Encantado, un placer para nosotros participar con ustedes. Es un gusto. Leandro, ¿la libró bien el gobierno de Milei con el Fondo Monetario Internacional? Hace la salvedad del ministro de Economía, el ministro Caputo, de que no es plata nueva, es parte del acuerdo que firmó el gobierno de Alberto Fernández. Sí, es una buena estrategia la que decide implementar el ministro Caputo, hacer referencia a este punto. Porque si fuese un acuerdo nuevo debería pasar por el Congreso. Entonces, de esa forma, lo que hace Caputo es reforzar que se trata de un acuerdo vigente y que no es necesario que el Congreso lo vuelva a ratificar. Recordemos que el Congreso es un lugar que hasta el momento está pareciendo menos amigable con el gobierno de lo que es la propia vía ejecutiva de gestión. No hay plata, es una de las frases que más recordación ha dejado el presidente Milei entre sus ciudadanos. Sin embargo, las medidas que ha adoptado, los recortes, los ajustes y bueno, este acuerdo al que ha llegado con el Fondo Monetario Internacional, le están comenzando a dar quizás un poco la razón o justificando obviamente ese lema que se ha convertido bandera, el de no hay plata y hay que ajustarse, pero los beneficios se verán a largo plazo. Exacto. Bueno, lo primero que hay que marcar es que el gobierno es un gobierno muy nuevo, que ayer se cumplieron 30 días de gobierno. Y en estos días empezamos a notar muchos mensajes y un gobierno activo en términos de gestión. Quizás el punto central es el del acuerdo de ayer, anunciado ayer, que este mes ya empieza a tener desembolsos, y es como decís, Diana, la idea es principalmente del gobierno demostrar el escenario complejo, negativo, de proyecciones quizás catastróficas si no se resuelven y si no se toman medidas de profundidad. Entonces, ante este escenario, la estrategia de Milei y de todo su equipo de gobierno viene siendo básicamente describir con rudeza, con mucho nivel de detalle por lo negativo, con la expectativa de que si las cosas no salen en ese mismo nivel, si no llegamos a esos niveles que anunció el presidente el 10 de diciembre cuando toma el mandato, o el ministro de Economía ayer, o en los últimos mensajes de los funcionarios, va a ser un escenario positivo, de buena gestión, aunque los indicadores sean negativos, porque el mensaje de Milei es esto iba a ser peor. Señor Domínguez, ¿cómo ve usted el futuro de la ley Ómnibus que presentó en diciembre el Ejecutivo, la administración de Javier Milei? Y por supuesto, si finalmente se da un no rotundo en el Legislativo, ¿cómo sería, cómo ve usted, cuál podría ser la respuesta del presidente Milei, que ha dicho, me dicen no allá y voy a apelar a la gente para que entienda y defienda lo que quiero hacer por la Argentina y el futuro económico y político del país? Sí. Lo primero que hay que marcar acá es que hay una diferencia entre la relación de fuerzas, la matemática legislativa y el escenario concreto político actual. La relación de fuerzas es una relación compleja para el Ejecutivo a nivel legislativo. Matemáticamente, Milei no cuenta con los números en el Congreso para avanzar con su proyecto de ley Ómnibus, le decimos acá, que es un proyecto de ley que se expide sobre muchísimas materias, desde electoral hasta protesta, reformas en la justicia, defensa del consumidor. Es un proyecto de ley muy amplio. Él no cuenta con esos números para avanzar en ese proyecto sin negociar con la oposición. Y hasta ahí se entiende como un escenario de complejidad, de gran dificultad para poder avanzar. No obstante, va a depender principalmente de cuánto pueda negociar. Milei ya anunció en forma periodística, en forma mediática, en distintas declaraciones públicas que él no estaba dispuesto a modificar el proyecto. Pero en la práctica lo que vemos es que en las últimas semanas, o en los últimos días, esto que viene transcurriendo con una velocidad muy marcada, ya se empezaron a ver pequeños focos de negociación. El avance de este proyecto va a depender de la negociación. Lo que sí es importante resaltar es que la expectativa del presidente es que este proyecto sea ley en 20 días. Es un proyecto muy complejo, muy grande, con muchas materias, y la verdad que los 20 días parecen complejos sin negociar.
Incluso negociando puede ser un plazo muy ambicioso. Entonces acá quizás va a depender más que nada de la cintura y de la muñeca política que pueda demostrar el presidencia y el equipo de gobierno para ver qué cosas pueden cambiar y cómo pueden negociar con la oposición. Desde la oposición podemos dividirla en dos grandes segmentos. Una oposición intransigente, que representa más o menos un tercio o un poco más de la Cámara de Diputados y casi la mitad del Senado. Pero hay otra oposición que es la que tendría la clave para que el Poder Ejecutivo pudiera lograr alzarse con esta ley. Es una oposición que plantea un axioma que se viene diciendo mucho en estos días, que es ayúdanos a ayudarte, le dicen al Poder Ejecutivo. O sea, lo que están buscando es negociar, charlar, consensuar algunos puntos que parecen conflictivos y algunos puntos que por ahí reclaman mucho más debate, sacarlos de ese proyecto de ley, dejarlos para una segunda etapa y conversarlos más adelante. Como por ejemplo una reforma electoral profunda que está impulsando el gobierno Milei, a un sector de la oposición más dialoguista, lo interpretan como un mensaje para discutirlo en una ley independiente. Hoy están dando el debate, hoy están escuchando, están discutiendo. Toda esta semana estuvieron recibiendo funcionarios. La expectativa era la semana que viene aprobarlo en comisión, la próxima en el recinto de diputados y después la próxima en Senado. Esos plazos son complejos. Nosotros somos una organización apartidaria que trabaja hace más de 15 años con el Congreso argentino y no hemos visto un proyecto de ley de estas características tan amplias discutirse con tanta velocidad, principalmente con un gobierno de minoría, un gobierno que necesita negociar. Entonces, nuestra experiencia nos dice que seguramente este proyecto reclama un poquito más de discusión que los tiempos que se había planteado como muy ambiciosos el presidente Milei cuando envía este proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Más debate, más tiempo, pero sobre todo lo que deseamos es que, bueno, todo sea por el bien de la economía de un país que lo está necesitando a gritos. Alejandro Domínguez, director de la ONG Análisis Político para América Latina y además experto en economía y política de su país, le damos las gracias por estos minutos que nos ha concedido aquí en la mañana de NTN 24, deseándole un muy buen día.